de quien me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora Estelí se ha desempeñado como funcionaria pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Poder Judicial de la Federación y en la Secretaría de Gobernación. Respecto a su experiencia académica, ha impartido clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Politécnico Nacional y en diversas universidades privadas. Asimismo, destaca la realización de estancias postdoctorales tanto en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán como en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Primero que nada diré que me da mucho gusto estar el día de hoy participando en este seminario, que es el evento, digamos, que inaugura los trabajos de un proyecto de investigación del que todos nosotros que estamos aquí formamos parte. Un proyecto de investigación muy relevante, precisamente por lo que ya quienes me precedieron en el uso de la voz pues pusieron sobre la mesa. Estamos, desde mi perspectiva, ante la tragedia social más grave que afronta el país, aquella por la que desgraciadamente somos un foco en el ámbito internacional de críticas y que cada vez vemos, o dependiendo, ¿no?, la complejidad del fenómeno es enorme. Cada uno de los puntos que se tocan nos pueden llevar a muchísimos análisis y muchísimas aristas, y me parece que nos encontramos además en un momento crucial donde la política pública de búsqueda de personas e identificación de las mismas no está pasando por el mejor momento. Creo que estos cambios políticos han traído, desde mi perspectiva, trataré de ahondar en ello, han traído otras problemáticas que vale la pena analizar y que pueden causar consecuencias graves. En ese sentido, pues agradezco la oportunidad que se me dio de participar y, por supuesto, de estar en esta, también mi Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la que soy egresada de la maestría y a la que quiero con todo mi corazón. Entonces, bueno, sin más, el tema de mi ponencia tiene que ver con la desaparición forzada, los delitos de ocultamiento y la problemática estadística. Para ello, brevemente, y por la complejidad del tema, me parece que lo relevante en este tipo de trabajos, porque seguiremos en el seminario haciendo otros encuentros, redactando artículos, pero me parece, por premura del tiempo también, necesario al menos poner sobre la mesa las temáticas más importantes que después puedan ser analizadas de manera más profunda. En ese sentido, cuando yo abordo estos temas, siempre empiezo por una distinción en particular, porque si bien es cierto que este PAPIT, este proyecto de investigación, se centra en la desaparición forzada, a mí me parece que la problemática son las desapariciones. Y me parece, pues, conducente, me parece clave aclarar, porque siempre hay una problemática de confusión. Siempre que se piensa en desapariciones, se piensa en desaparición forzada. La desaparición forzada es un delito. Sin embargo, el mundo de las desapariciones es una problemática compleja, ¿no? Y esto nos lleva a hablar de dos categorías jurídicas: persona desaparecida y persona no localizada. Y la persona desaparecida es aquella persona cuya ausencia se presume estar relacionada con un hecho delictivo. Esto es, estamos en presencia de una persona desaparecida cuando pensamos o presuponemos que su ausencia se debe a que contra ella se cometió un hecho delictivo, y esto es muy importante. Y la persona, hay una presunción delictiva, y la persona no localizada es aquella que no sabemos las causas por las que está ausente, pero no presumimos, no existe esta presunción delictiva. Y esta segunda categoría es notoriamente mucho más reducida, se puede resumir en un solo caso, realmente. ¿Por qué? Porque la ley, al hablar de presunción al hablar de presunción de delito, establece los supuestos en los que se va a presumir que contra esa persona se está cometiendo un hecho delictivo. Y entonces, automáticamente, cuando hablamos, por ejemplo, del análisis de contexto, no sé, cuando el contexto dicta que las circunstancias que se están dando en cierto lugar apuntan a que esa persona pudo ser objeto de un hecho delictivo, se presume y está en categoría de persona desaparecida. Cuando estamos en ausencias de mujeres,
estamos automáticamente ante personas desaparecidas. Lo mismo el caso de niñas, niños y adolescentes o personas que hayan tenido la minoría de edad, 17 años todavía, cuando desaparecieron, se les da desde el primer momento un tratamiento de personas desaparecidas. Cuando la desaparición es, dice el protocolo luego para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que cuando estamos ante ausencias de personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos o al periodismo, estamos en presencia de personas desaparecidas. Bueno, entonces, cuando de la relatoría de los hechos, quienes fueron testigos, se desprende que contra esa persona se está cometiendo o se cometió un hecho delictivo, ¿no? Porque alguien vio que se presentaron dos personas al domicilio y la sacaron a punta de pistola y la metieron en un carro y se la llevaron, notoriamente estamos en presencia de la categoría de persona desaparecida por esa presunción de delito. Para el caso de la persona no localizada, entonces brevemente diré que solo queda un caso. Un hombre mayor de edad cuya ausencia no puede estar asociada a un contexto, digamos, peligroso y que no se sepa realmente la causa por la que está ausente y, ojo, esa categoría máximo podrá durar 72 horas. Eso quiere decir también que en este país no puede haber personas no localizadas por más de 72 horas. Cuando ya la ausencia de ese hombre mayor de edad, que de primera instancia no tenemos ninguna evidencia para presuponer que su ausencia se debe a la comisión de un hecho delictivo, pero pasan 72 horas, máximo. Digo máximo porque a la hora número 10 puede recibir esa familia una llamada pidiendo dinero por un rescate. En ese momento sabemos que se está cometiendo un delito de secuestro y adquiere la categoría de persona desaparecida. Luego entonces esto se da a través de una gran discusión donde lo más fácil sería y lo más protector de derechos humanos sería que desapareciera por completo la categoría de persona no localizada, que causa muchísima arbitrariedad y muchísima confusión, porque todo el mundo tal vez ha escuchado que en estos casos siempre te dicen hay que esperarse 72 horas. Eso es un abuso y una práctica de revictimización por parte de las fiscalías que no te quieren iniciar la carpeta de investigación. Y muchas veces te dicen, no, es que mira, fíjense, que se fue, seguramente se fue con el novio, seguramente está con los amigos. Ahí de primera instancia, si estamos hablando de menores de edad, niñas, niños y adolescentes, tendrían de inmediato que aperturar la carpeta de investigación. Porque esta es la diferencia práctica entre la persona desaparecida y no localizada legalmente hablando. En el caso de persona desaparecida, existe la obligación para que las autoridades reaccionen, digamos, con toda la artillería del Estado, esto es, los actos de investigación en manos de las fiscalías. Se debe de aperturar desde el primer momento la carpeta de investigación y solamente en el caso de la persona no localizada, el que ya dije hace rato, te debes de esperar máximo 72 horas si es que no hay ningún cambio en las horas previas. Esto es muy importante porque también nos lleva a decir que cuando se habla de ausencia que se presume cometida por un hecho delictivo, el hecho delictivo puede ser prácticamente cualquiera, no solo la desaparición forzada. Las personas desaparecen porque contra ellas se cometió el delito de homicidio, feminicidio, se pudo cometer lesiones, privación ilegal de la libertad, sustracción de menores, secuestro en cualquiera de sus modalidades, desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Y esto genera un problema estadístico muy importante que voy a hablar más adelante. Pero por lo pronto lo que quiero que se quede es que cuando hablamos de desaparición forzada hablamos solamente de un delito y estaríamos nada más restringiendo el análisis a un delito, que dicho sea de paso es un delito que en efecto debe ser analizado profundamente porque también es un delito que se ha ocultado muchísimo precisamente porque la principal característica de la desaparición forzada de personas es el apoyo, la aquiescencia, ¿no? La ayuda, la cooperación, el involucramiento de la autoridad en cualquier nivel y de cualquier forma. Entonces, es curioso, y lo digo desde ahorita, que si nada más tuviéramos registros sobre personas que tuvieran una carpeta de investigación por desaparición forzada, tendríamos 52, 55 casos en este país. Eso es cuando se filtra el registro, esos son los casos de desaparición forzada. Obviamente, desde la lógica, en un país de 115,000, bueno, por lo menos hasta la semana pasada, porque con eso que el registro se está tocando todos los días, también hablaré de eso,
pues esta cifra está variando. Pero no podemos pensar que 115,000 desaparecidos nada más existan 50 y tantos casos de desaparición forzada, ¿no? En un país que además tiene una tradición dolorosísima, ¿no? Y una tragedia grave en la desaparición forzada. El Estado mexicano, diga lo que diga, tiene en su ADN arraigado la práctica de la desaparición, porque en su momento, cuando esta se dio en la Guerra Sucia por motivos políticos, se capacitó a ese ejército y se capacitaron a ciertas fuerzas especiales. ¿Para qué? Porque desaparecer gente, por más ridículo que suene y nefasto, no es fácil. Tienes que crear un lenguaje, tienes que crear prácticas, tienes que tener lugares donde las puedas ocultar, tienes que tener mecanismos. Bueno, esas policías en su momento fueron capacitadas, ¿no? El Estado mexicano las mandó para que se capacitaran en desaparecer gente. Y eso, ¿no? Y ahí cuando se estudia también el ejército, bueno, pues habría que rascarle por ahí, ¿no? Porque esas prácticas están profundamente arraigadas, aunque los motivos hayan cambiado. Luego, entonces, por eso, vale la pena, desde mi perspectiva, analizar las desapariciones en general y luego ir matizando los por delitos, digamos, ¿no? Bueno, otro punto importante es que en esta complejidad que ya dije que pueden desaparecer personas por todos estos delitos o bien por ningún delito, puede ser posible que también haya sido un accidente lo que provocó la ausencia. Pero tal vez es un menor de edad, una persona de 17 años, que pues se ausenta producto de que tuvo un accidente, lo atropellaron, la atropellaron y la familia no sabe, pero desde el primer momento se le tiene que dar la categoría de persona desaparecida y luego ya se investiga, ¿no? A través de esos actos de investigación y se descubre que su ausencia no se debió a la comisión de un hecho delictivo, sino a un accidente. Pero para eso hay que investigar. No es válido que desde la autoridad se diga, no, mire, regresen 72 horas porque seguramente el hijo ha de estar enojado, insisto, de estar con el novio. Esas, además, ya dije, son prácticas de revictimización, ¿no? Porque si regresan muchos o regresan la mayoría, perfecto, eso es lo que se quiere es que regresen todos. Pero con los que no regresan ya tenemos unas cifras, ¿no? Trágicas y brutales sobre este tema. Bueno, finalmente, para irme acercando hacia la parte final por cuestiones de tiempo, hablaré un poco del problema estadístico en lo que esto se traduce. Primero se traduce en dos cosas, en una fragmentación legal terrible. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaría que si tenemos fiscalías especializadas, todos estos casos están concentrados en una, pero por supuesto que no, precisamente por el propio ocultamiento que se da, sobre todo para obstaculizar que se abran carpetas de investigación de desaparición forzada, ¿no? Que embarren, digamos, al Estado y a las autoridades. Entonces tenemos miles de casos en la de secuestros, miles de casos en la de menores, miles de casos en la de homicidio. En todas están carpetas que la esencia es que tienen personas desaparecidas. Entonces ya desde ahí el tratamiento jurídico es muy completo. Punto número 2, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como ya se dijo, tiene un problema de depuración, en efecto. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen 450 campos, pero las autoridades llenan 1, 2 o 3 o 5 campos. Entonces esta información tan básica, tan restringida, no permite una comunicación entre las autoridades. Y desgraciadamente, o afortunadamente, dependiendo, porque también tiene sus pros y sus contras, este es el registro de la herramienta más poderosa con la que cuenta este país. El módulo de fosas al que hizo referencia el doctor hace un rato, bueno, tendría que verse que la ley establece que debe haber un registro nacional de fosas clandestinas y fosas comunes, al igual que un registro de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, al igual que un banco nacional, ¿no? de datos forenses, obligaciones que lleva desde la creación de la ley incumpliendo la Fiscalía y que cínicamente en la última comparecencia del C de la ONU dijo que ya estaba y todo el mundo se metía en las computadoras para ver, porque es un robot buscador, y la base de datos no están, los convenios torales que la sostienen no están. Y con todo esto, el manejo estadístico que se le ha dado es un censo, que ya también en otra ocasión dije que me parece el nombre como política pública hasta ridículo, porque un censo habla de un conteo. Entonces vamos a contar sobre lo que ya hemos contado, que es el registro. La práctica de la depuración que se ha querido llevar a cabo
yo no veo o no puedo ver las herramientas o el ánimo de depuración. Yo lo que veo es un ánimo de ocultamiento, porque además este registro en los últimos 2 meses se ha movido y han bajado las cifras. Y estos 17,000 registros de los que también se habló hace rato, que ahora aparecen, porque antiguamente en el registro no estaban, aparecen como localizados, y también hay otra parte que la sumatoria da como 33,000, o sea, hay otros 19,000 que aparecen como ubicados. Pero, a ver, para que tú localices a una persona, de acuerdo a la ley y el protocolo homologado, debe de haber un informe de localización. ¿Qué autoridad lo localizó? ¿Con qué medios se cercioró que era la persona correcta? ¿Cómo recabó las pruebas de vida? Fotos, firmas, elementos de un identificador de tiempo, un periódico, si es que está en una ausencia voluntaria y no quiere regresar. ¿Dónde están esos 17,000 informes? Y a las otras 18,000, 19,000 que tienes como ubicadas, categoría ilegal, no está en la ley. La ley habla de localizados con vida y sin vida, no de supuestos 17,000 localizados que cuando las familias hace 1 mes y medio enfrentaron a la titular de la actual comisión, le dijeron, ¿dónde están? Nada más porque usted dice que ya localizaron a 17,000, ¿dónde están esos informes? ¿Dónde están esas personas? Porque ya ha habido muchos casos de las familias que dicen, en esos 17,000 está mi familiar que aún no está. Y los otros 19,000 ubicados, esa categoría ni siquiera existe, no existe en la ley general, no existe en el protocolo. Bueno, por cuestiones de tiempo, yo cierro diciendo que a mí me parece que si bien, como ya se mencionó en la mesa, hemos creado institucionalidad jurídica, o sea, tenemos herramientas para enfrentar este tema, primero habría que decir que esas herramientas no han sido adoptadas por el Estado mexicano, ampliamente preocupado por los derechos humanos. Han sido la lucha por años de las familias. Tenemos una ley general porque las familias lucharon por ella y apenas es del 17. Esa ley crea a las comisiones porque las familias lucharon por ello. Toda esta institucionalidad debemos entender que no debería de existir. Comisiones locales y Comisión Nacional no deberían existir. Son instituciones que existen ahí donde el Estado ha fallado, donde el Estado ha desaparecido y ha omitido buscar dolosamente. Y también tenemos ese registro que además un estudio del año pasado, el Quinto Lab, decía que tenemos más de 52,000 cuerpos sin identificar. Tenemos una crisis forense, imagínense nada más. Ese es el reto principal en la estadística, crear registros que sean nacionales, que como se dijo hace rato, no sea el celo de las autoridades que no los quieren compartir, porque en el momento en el que logremos identificar a la mayoría, es imposible identificar a los 52,000. Eso no va a ser posible. Administrativos, que se suman al dolor, ¿no?, que vive la familia todos los días después de que su familiar no regresa y que aparte de eso a sus asuntos se les esté dando carpetas. Con esto les agradezco mucho la atención.